Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de curiosidades de Nueva York. Conocida como la ciudad que nunca duerme, Nueva York resulta atrayente gracias a que posee una diversidad cultural asombrosa, además de brindar ocio, diversión y una gastronomía fabulosa, por lo que existen datos interesantes que debemos saber si aspiramos algún día poder visitarla, por lo que te presentamos el Top 10 de curiosidades de Nueva York. Top 10. En Nueva York se hablan aproximadamente 800 idiomas, debido a que más del 77% de su población nació en otro país. Esta ciudad es uno de los lugares con mayor diversidad lingüística, pero también es el lugar al que muchas lenguas vienen a morir, así lo señala Endangered Language Alliance, una organización neoyorquina que se dedica a preservar las lenguas en peligro de extinción, como por ejemplo el hawaiano. El mapa de Endangered Language Alliance, actualizado al año 2020, se dio la tarea de averiguar la diversidad lingüística de New York. Este mapa muestra qué idioma se habla en cada parte de la ciudad, observándose que el 40% de los idiomas son provenientes de Asia, el 27% de África, el 18% Europa y el 14% de América, el restante de Oceanía. Top 9. El símbolo de libertad política e independencia, la Estatua de la Libertad, probablemente el monumento más famoso de Nueva York, fue un regalo de Francia el 17 de junio de 1885. La estatua elaborada en cobre llegó troceada en 300 piezas. Tardaron un año en construir el pedestal y luego empezaron a ensamblarlas. Su lema es: la libertad esclarece el mundo. Se inauguró en octubre de 1886 y fue un regalo de los franceses para conmemorar los 100 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde entonces su fama y su historia no han dejado de extenderse. Como curiosidad, cabe destacar que en su diseño participó Gustave Eiffel, el creador de la Torre Eiffel. Top 8. La razón por la que los taxis de Nueva York son de color amarillo es decisión de John Hertz, fundador de la compañía de Yellow Cab Company, porque leyó un estudio de la Universidad de Chicago que indicaba que el amarillo es el color más fácil de divisar por el ojo humano, y en los años 60 era tal la manifestación de taxis legales e ilegales que se determinó que estos debían ser reconocibles por primer vistazo, por lo que se eligió el amarillo para que fueran pintados. No es casualidad ni algo aleatorio, tiene una justificación únicamente comercial. Top 7. El metro de Nueva York, New York Subway, funciona las 24 horas del día, a diferencia de la mayoría de los otros metros del mundo. Es el sistema de transporte ferroviario urbano más grande en los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, con entre 420 y 475 estaciones y 660 millas de vías primarias en servicio. Si se cuentan las vías secundarias en talleres y cocheras, el total asciende a 846 millas. Los trenes pasan de 2 a 5 minutos en hora punta, cada 10 a 15 durante el día y cada 20 minutos durante la noche. La hora punta es habitualmente de lunes a viernes entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana y entre las 4:30 y 6:30 p.m. Top 6. Los músicos que tocan en las estaciones del metro de Nueva York pasan por un casting muy competitivo y riguroso. Algunos de ellos han tocado en la sala de conciertos Carnegie Hall. Cualquier músico que quiera sacar la guitarra sin ser detenido tiene que enviar primero una muestra de audio y, si es elegido, debe hacer luego audiciones en Music Under New York, quienes en época de selección abren un plazo de 4 meses para recibir las candidaturas. Una vez escogidos los finalistas, se convoca una única audición en la emblemática estación Grand Central de Nueva York. Una vez admitidos en el programa, los músicos deben ocuparse de reservar los espacios
solicitando las ubicaciones y los horarios para tocar en ese lugar, designado durante solo 2 semanas. Así consiguen que vayan rotando y que no se repitan las actuaciones. Top 5. En Nueva York se encuentran algunos de los museos más importantes y visitados del mundo, entre ellos el Metropolitan Museum of Art, que es uno de los 10 museos más famosos del mundo. Es frecuentado por alrededor de 6 millones de visitantes al año. Exhibe tesoros de cultura clásica y pinturas de Monet, Cézanne o Rembrandt. Otro importante museo es el MoMA, Museo de Arte Moderno. Es el museo de arte moderno más importante del mundo. Actualmente tiene 2 sedes, la más importante en Midtown Manhattan y otra en Queens. Algunas de las obras que se exhiben son La Noche Estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Avión de Picasso, La Persistencia de la Memoria de Dalí, además de Interior Holandés de Miró. Así como también vale la pena mencionar al Museo Guggenheim, ubicado en el Upper East Side, que alberga una de las colecciones de arte moderno más influyentes del mundo. Top 4. El Times Square es uno de los lugares más famosos de Nueva York. Aquí hay una pantalla gigante que se encuentra en la fachada del Hotel Marriott Marquis y mide 100 metros de largo por 23 de ancho. Esta pantalla LED es tan larga como un campo de fútbol. Y no es la única, también hay una pantalla ecológica que funciona con energía solar y eólica. Además, en las noches la plaza está llena de otras pantallas y anuncios publicitarios de teatro o de noticias que deslumbran con su luz y color en un impacto visual que algunos afirman puede ser adictivo. Asimismo, los establecimientos cuentan con carteles luminosos, que fue asumido por ordenanza pública para mantener los espacios iluminados y evitar la delincuencia. Top 3. Aunque Wall Street es una famosa calle de Nueva York situada en Manhattan, es considerada el distrito financiero más famoso de los Estados Unidos, ya que en ella se encuentra la Bolsa de Valores de Nueva York. Wall Street debe su nombre a una señalización de límite fijada con un muro de madera en el año 1652, tratando de neutralizar ataques de indios, ingleses y colonos. A pesar de que este muro desapareció en 1699, aún sigue presente en el nombre de esta calle. Top 2. Uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York es el puente de Brooklyn, que une los distritos de Manhattan y Brooklyn, el cual fue construido entre 1870 y 1883 y fue el puente colgante más grande del mundo, con 1825 metros de largo y una luz de 486.3 metros, hasta 1889 con la construcción del Fort Bridge, ubicado al este de Escocia. El puente de Brooklyn es un emblema de la ingeniería del siglo XIX, debido a la innovación de utilizar acero como material constructivo a gran escala. Su figura se utiliza en las fotografías tipo skyline, es decir, un horizonte de perfil urbano para representar a la ciudad de Nueva York. Top 1. La isla de Manhattan fue comprada a los indios por Peter Minuit, gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, en 1626 por $25. Se desconoce quiénes fueron los receptores de tal cantidad, si los indios Canarsie, los Metoac o los Wappinger, pero parece claro que por este módico precio los holandeses se hicieron dueños de 9.000 hectáreas en la zona que hoy es el centro financiero del mundo. En la actualidad, según los cálculos de los historiadores, la transacción equivaldría a unos $1.000, una suma ridícula para el valor que tiene hoy este punto concreto del planeta. En aquel tiempo esa cantidad habría servido para comprar unos 2.400 barriles de cerveza en cualquier taberna de Ámsterdam. Los holandeses habían sido hábiles exploradores en esta región norteamericana y para la década de 1620 ya tenían asentamientos establecidos en lo que hoy es Delaware, Nueva Jersey y Nueva York. En 1613 habían remontado el río Hudson y en 1621 la recién fundada Compañía Holandesa de las Indias Occidentales obtuvo la exclusiva explotación de aquellas tierras. Sin embargo, fue en Nueva Ámsterdam el lugar donde floreció el comercio,
Con este nombre bautizaron al primer asentamiento que levantaron en la isla de Manhattan. El gobernador Peter Minuit se encargó de hacer de esta colonia capital de la región, especializándose en el comercio de pieles con los indios, aunque no siempre tuvieron buenas relaciones con estos. Varias batallas con los vecinos obligaron a los neerlandeses a levantar en la parte oriental de la ciudad un terraplén defensivo conocido como Wall, que dio nombre a Wall Street. Son innumerables las características de Nueva York, sus espectáculos artísticos, su arquitectura y el desarrollo de su cultura. Algunos fueron considerados en esta clasificación, pero si conoces algún dato que no fue incluido o si quieres hacernos un aporte con tu opinión al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que seguro te va a encantar.